Cuba Información. Hablamos todo el rato del movimiento Resistencia, pero es evidente que una parte de la población, y una parte de la población muy concreta, apoyó ese golpe militar y apoyó a Micheletti y de hecho apoyó a Porfirio Lobo, ¿no? Por eso está ahí en la presidencia él también, con todas las dudas que las elecciones puedan haber suscitado. Evidentemente, yo no sé la realidad interna del país, ¿no? Cómo es en esa estrategia del movimiento Resistencia, con qué resistencias, valga la redundancia, se junta el movimiento también, ¿no? Por parte de esa población que incluso ha aplaudido, ¿no? La acción militar, el golpe de Estado. Un sector, ¿verdad? Que es minoritario, pero que tiene todo el poder, ¿verdad? El poder militar, el poder económico, el poder político. Y la mayoría, que es el pueblo pobre que está en la resistencia, sindicatos, obreros, el movimiento campesino que incluso nosotros representamos como Vía Campesina, está dentro de la resistencia, el magisterio nacional, las mujeres, los estudiantes, los patronatos, todo eso es el Frente Nacional de Resistencia Popular. Nosotros desconocemos el gobierno actual porque creemos que es una continuación del golpe, ¿verdad? Nada más que es una fase bastante diferente. Y por eso también las estrategias del frente son también diferentes. Aun cuando el gobierno actual en funciones está hablando de una reconciliación nacional, es mentira, ¿verdad? Los argumentos que está usando, tanto en aquel momento como ahora, es la mentira. Porque no hay tal reconciliación nacional. En Honduras la reconciliación nacional solo es posible con la resistencia, porque es el movimiento más legítimo en este momento. Pero han integrado al gabinete de gobierno a los mismos partidos tradicionales, y con eso quieren dar la imagen a nivel internacional de que hay un gobierno de integración. Bueno, pero no es cierto. Gobierno e instituciones del país, ¿no? Porque bueno, recientemente la Corte Suprema de Honduras destituyó a 4 de sus jueces, ¿no? Por opinar en contra del golpe de Estado. Quiere decir que es toda la maquinaria, no estamos hablando solo de un gobierno y una presidencia, ¿no? Sino, pues bueno, no entiendo muy bien de qué reconciliación nacional se está hablando. Sí, efectivamente. El golpe justamente es el del Congreso, de la Corte Suprema. Ahí se une el comisionado incluso de Derechos Humanos, el Ministerio Público y el Ejército, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejecuta el golpe de Estado? Esas fuerzas se mantienen vigentes en Honduras, la misma Corte Suprema, el mismo comisionado. Por eso decimos que para nosotros es una integración de mentiras, porque es con ellos mismos, es con los golpistas que se está ejecutando el gobierno de integración, y no con la verdadera oposición política que hay en Honduras, constituida por el Frente Nacional de Resistencia. Entonces ellos, con toda esta imagen, eso, querer captar de nuevo el apoyo internacional, que se mira bastante difícil, la cooperación financiera del país, porque se están dando momentos difíciles en Honduras, ¿verdad? Por falta de estos apoyos de ayuda económica, y el gobierno, pues por eso es el interés de ellos de poder rescatar la cooperación internacional. Sí, y el reconocimiento, supongo, también, ¿no? Desde luego, que se mantiene originalmente en todas las instancias, en la OEA, en los organismos centroamericanos, el SICA, etcétera, la misma situación de antes, ¿verdad? Que también están pidiendo que Manuel Zelaya pueda regresar al país, porque
es un hondureño, se prohíbe por la misma constitución que ellos están violando de que ningún hondureño o hondureña puede estar fuera de su país. Ellos deben estar, pero debe regresar incondicionalmente, ¿verdad? Si tiene que ir a los juzgados, pues hay que presentarse. Sabemos que todo le han inventado, ¿verdad? Todo fueron mentiras los argumentos que usó el golpismo para acusar a Manuel Zelaya. El único pecado de Manuel Zelaya es haber gobernado con el pueblo hondureño, con los sectores populares, haber tomado medidas de apoyo a los pobres de Honduras. Ese es, según incluso él mismo lo dice en una carta, que esos son sus delitos, ¿verdad? Que cometió. Carlos, ¿crees, sinceramente, tú me lo puedes decir que lo vives de primera mano, la figura de Manuel Zelaya todavía está presente entre la gente? Definitivamente. Está vigente, la gente está firmando estas cartas de solicitud que vamos a presentar el 28 de junio, aunque el expresidente constitucional nos envió una nota al frente solicitando una prórroga, que presentemos estas demandas en septiembre. La Dirección Nacional va a estudiar esta posibilidad, porque la meta nuestra es presentar la demanda del regreso de Mel y de la Asamblea Nacional Constituyente el 28 de junio. Es muy simbólico, evidentemente. Exacto. Claro. Hablabas de todos esos movimientos variopintos, de esa heterogeneidad que conforma el movimiento de resistencia de distintos sectores de la población, tipos de personas, de vidas, de colectivos. Tú eres un ejemplo de eso, ¿no? Entiendo que perteneces a Vía Campesina Honduras, eres agricultor y bueno, te has metido en esta faena, ¿no?, de hacer un poco política desde el movimiento de resistencia. Sí. Cuéntanos un poco cómo surge Vía Campesina dentro de Honduras, porque bueno, Vía Campesina es una red internacional, y qué grupos conforman o están alrededor de Vía Campesina Honduras. Sí, es importante aclarar, la Vía Campesina tiene esta imagen de ser una instancia de los movimientos campesinos del mundo, y así surge también en Honduras. De manera muy personal, mi apoyo es más técnico dentro de la Vía Campesina para potenciar el movimiento campesino hondureño desde la perspectiva gremial, política. Los conductores de la Vía Campesina evidentemente son representantes del sector campesino. El movimiento, que incluso está incorporado al movimiento de resistencia, es mayoritario, porque Honduras es agraria, Honduras es rural, Honduras es un país campesino. El 60-70% de la población hondureña vive en el área rural. Por eso es vigente dentro de la Vía Campesina el levantamiento de demandas como estamos solicitando, y es una de nuestras metas incorporar a la nueva Constitución la ejecución de un verdadero proceso de reforma agraria para que haya distribución de tierras que beneficien a este sector campesino, hombres y mujeres, e inclusive jóvenes que están en edad ya de trabajar la agricultura. Este movimiento pues está plegado completamente al movimiento de resistencia, con sus demandas al tener representantes en la Asamblea Nacional Constituyente que se puedan incorporar a esta nueva Constitución. La Vía Campesina no solo se mantiene en estas demandas, ¿verdad? También tiene otros temas importantes como los transgénicos, las mujeres, los jóvenes. Son ejes de trabajo de la Vía Campesina a nivel de Honduras, a nivel de Centroamérica e internacional. Reitero, los verdaderos conductores de la Vía Campesina son
de la clase campesina. Nosotros hacemos un apoyo técnico para potenciar el movimiento en forma gremial y en forma política. Ese es el marco de la Vía Campesina, como una instancia de encuentro, una instancia de apoyo al movimiento campesino. Me hablabas de que Honduras, como país eminentemente agrario, rural, la Vía Campesina o el movimiento campesino en general, si es que se puede denominar así en Honduras, ya venía trabajando antes de esta nueva estrategia del movimiento de resistencia, antes de que ese movimiento existiera, porque no había existido el golpe todavía, incluso antes de que Manuel Zelaya accediera al poder, entiendo yo, ¿no? No sé cómo ha sido esa trayectoria de lucha, ¿no?, campesina en Honduras, de la que no se conoce nada. El movimiento campesino hondureño arranca más o menos de una huelga muy importante que se dio en Honduras en 1954. Fue una huelga de los obreros bananeros que estaban siendo expulsados de las compañías bananeras, y estos obreros son los que empezaron a organizar los campesinos, y es de esa década del 50 que ya empieza a estructurarse el movimiento campesino. Ya en el 60 ya tienen sus demandas y logran la primera ley de reforma agraria en el marco de aquellos acuerdos de todos los presidentes latinoamericanos, que al final consistió en lo que nosotros los especialistas llamamos en la colonización agrícola, entregar unos predios pequeños a los productores en forma individual. Luego en el 70 es la época donde se desarrolla en forma abundante la organización campesina de hombres y de mujeres y de jóvenes, y se logra una nueva ley de reforma agraria que efectivamente la literatura agraria hondureña conoce como el período más importante de entrega de tierras en nuestro país, donde se recuperó tierras de las compañías bananeras, tierras de los terratenientes, tierras que no producían o no estaban desempeñando la función social de la tierra. Y es ahí como este movimiento se va creciendo, el movimiento campesino, a tal punto que ya existía mucho antes del 2009, que es cuando se da el golpe de Estado. Y coincide con todos estos planteamientos ahora, porque con los cambios que tuvo la economía, con estos tratados de libre comercio, se eliminó esta ley de reforma agraria de 1970 que entregaba tierras a los campesinos, y a través de una nueva ley que se llama de modernización agrícola, la tierra se convirtió en una mercancía. Uno en Honduras solo puede tener tierra si la compra, y los pobres difícilmente van a comprar tierra, además de que no tienen crédito, no tienen asistencia técnica, etc. Entonces ahora el planteamiento es de que el movimiento campesino, al estar representados en la Asamblea Nacional Constituyente, están levantando la demanda de una nueva ley de transformación agraria para beneficiar a hombres, a mujeres y a jóvenes que viven de las actividades agrícolas.